Sí se ve, doctora. Ya. Muy bien. Continuando la parte del presente módulo, vamos a procurar explicar lo más sencillo lo que son las revisiones sistemáticas y el metaanálisis. Sí, como introducción, ¿qué tenemos? ¿No? Ya hemos hablado mucho de medicina basada en la evidencia y que toda esa evidencia consiste en las revisiones sistemáticas, ¿no? ¿Qué son estas? Estos son estudios cuya población procede de artículos primarios ya publicados. Todos estamos acostumbrados a ver este tipo de artículos, no sea en inglés, en español o el idioma de nuestra preferencia, que fácilmente podemos descargar en los buscadores, ¿no? Que también los hemos conocido. Entonces, estas revisiones sistemáticas recogen estos artículos publicados, recopilan esta información generada por las investigaciones que se han realizado y va a ser valorada en una forma matemática o estadística a través de lo que se denomina metaanálisis, ¿sí? Por lo tanto, en una revisión sistemática vamos a resumir el efecto de una investigación de un tema que nos hemos propuesto de acuerdo a nuestro campo, ¿no? Laboral. Se van a utilizar herramientas metodológicas que le van a otorgar validez y confiabilidad a sus resultados. En cuanto a las revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? Hay que saber diferenciarlas. ¿Qué son las revisiones sistemáticas? Y hay revisiones narrativas, ¿no? Las revisiones sistemáticas primero responden a una pregunta. Hemos aprendido a hacer una pregunta de investigación a un problema que tenemos del ámbito laboral. Tienen una estructura metodológica, tienen una validez interna de acuerdo a la metodología que ellos van realizando y tienen un poder de confiabilidad, ¿no? Es diferente a aquellas revisiones narrativas que hacen revisiones de un tema en investigación, no poseen una estructura metodológica. El proceso de cómo han seleccionado los artículos no se rige por algún estándar, no van a ser reproducibles y pueden expresar la opinión específica de un grupo de autores o de un solo autor, ¿no? Entonces, esta es la característica principal de lo que son las revisiones sistemáticas. Recordando en una jerarquía de la evidencia, ¿no? Para las revisiones sistemáticas tenemos esta pirámide, como en todos los ejemplos, donde la base corresponde a aquellas investigaciones básicas y, y el vértice son las revisiones sistemáticas, ¿no? Que se han construido a través de todas estas revisiones, todo este proceso que se ha realizado, ¿no? Por lo tanto, un artículo de síntesis es la primera evidencia posible. Como dijimos, está en la base, ¿no? Estos artículos tienen aspectos de su revisión, pueden ser tipo cualitativo, cuantitativo, ¿no? Y nuestro objetivo para llegar a esta pirámide, que son las revisiones sistemáticas, es resumir toda la información en relación a un tema o a una pregunta que nos hemos realizado. Entonces, siempre vamos a recordar esta pirámide. Que también nos preguntamos, ¿no? Cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué es en relación a una revisión sistemática, ¿no? Por lo tanto, vamos a recordar que tiene una metodología que está estructurada, es muy rigurosa, exhaustiva, multidisciplinaria, aplicada a la búsqueda de una evaluación y síntesis de la mejor evidencia posible, ¿no? De todos los artículos que puedan reunir, se va escogiendo mediante una metodología lo que sea más relevante para nosotros. Nos tiene que ayudar esta revisión sistemática a responder una pregunta clínica bien definida, ¿no? Y es una herramienta de gran utilidad en el proceso de toma de decisión dentro de nuestra práctica para aplicar hacia nuestro paciente, ¿no? En cuanto a sus resultados o sus recomendaciones, ya la denominada medicina basada en la evidencia, ¿no? Que ha sido el motivo de todo este módulo. ¿No? Entonces, nuevamente nuestra pirámide de información, todos sabemos que las revisiones sistemáticas, y haciendo nuestro resumen, ocupan, ¿no? un lugar, un estándares más altos de aquellos que son los estudios primarios o básicos, ¿no? Y así sucesivamente. También hay estudios de sinopsis y de sistemas que se van avanzando a medida de la necesidad, ¿no? No significa que la revisión sistemática ocupe
la pirámide sola, ¿no? Sino hemos visto que en el tiempo también esto va a permitir un avance y un progreso y mayor información para nuestro adecuado manejo en el ámbito laboral. Entonces, ¿por qué surge esta necesidad de estas revisiones? ¿No? Hace años, por no se consideraba que uno, para estar actualizado en cualquier disciplina en la que nosotros trabajamos, deberíamos, dice, de leer por lo menos alrededor de unos 27 artículos, ¿no? Y eso es hace años, imagínense, ya unos 5 años más, ya deben ser mayor cantidad de artículos. Esto para estar nosotros en constante actualizados en la información y en el manejo, ¿no? Y como todos hemos visto que lo realizamos durante nuestra actividad académica, ¿no? Es realmente los que estamos con residentes o con internos, con los alumnos de pregrado, posgrado, o en este tipo de actividades, estamos constantemente buscando literatura actual, ¿no? Si ustedes recuerdan este buscador que es PubMed, ¿no? Donde nosotros identificamos o sea, la pregunta, me salen los artículos, y en un extremo ven cuánto desde 1964 que se inició estas revistas del 2004, cómo han ido creciendo la cantidad de artículos que se van publicando anualmente, ¿no? Entonces, por eso en medicina hemos visto que la cantidad de artículos es a diario en incremento y nosotros necesitamos estar actualizados, ¿no? A raíz de eso se recomienda hacer este tipo de revisiones sistémicas y no estar revisando artículo por artículo para poder estar actualizados, ¿no? en nuestro campo laboral. Y como en todo, también hay fortalezas y hay debilidades, ¿no? De las fortalezas en relación a las revisiones sistémicas, ¿cuáles son? Tienen un buen diseño de investigación, hemos dicho que están basados, están estructurados adecuadamente, ¿no? Incrementa un poder y precisión en la estimación de los resultados que nos van a presentar, ¿no? Y tienen un incremento en la validez externa. Estos resultados tienen alto valor en poder ser aplicados en el ámbito de la clínica, ¿no? Como debilidades también, ¿no? Como se analiza una cantidad de estudios, pueden tener estudios de mala calidad, ¿no? Y los resultados no podrían ser acordes a la realizada, ¿no? Existe problema en la interpretación, porque no se olviden, muchos no tenemos un entrenamiento en bioestadística, entonces la interpretación no podría, o sea, pese a que hemos hecho un análisis de un metaanálisis, hemos logrado realizar la interpretación de sus resultados, no podría ser el adecuado, ¿no? Por eso es importante, recomendamos repasar lo que es bioestadística para poder entender los resultados, ¿no? Y requieren conocimiento justamente de metodología de la investigación. Ahora, uno piensa que este tipo de revisiones sistemáticas dura semanas. No, no. Todo tiene, como hemos indicado, es estructurado. Este es un proceso que puede durar meses, ¿no? Desde la formulación del problema, por ejemplo, hacen unos revisores un cálculo del tiempo, cuánto les toman, ¿no? La fórmula de problema alrededor de todo les puede tomar, y así construir un protocolo les puede tomar entre 3 hasta 4 meses. Buscar estos estudios, estos artículos primarios entre 1 a 2 meses. La evaluación de la calidad metodológica, porque tenemos que estar de los, no sé, de los 100 artículos que han encontrado, evalúan la calidad metodológica y de acuerdo a eso van haciendo también los que ingresan y los que son excluidos, ¿no? Entonces van haciendo esta clasificación de sus sesgos que también les demora de 2 a 4 semanas. Extracción de datos, todos los datos lo van canalizando en planillas, los análisis y la presentación de resultados que pueden demorar igual de 2 a 4 semanas y finalmente la redacción del artículo para su publicación entre 1 a 2 meses. Si sumamos todo esto, lo mínimo tiempo que realizan los profesionales quienes hacen estas revisiones les demora como unos 7 meses, ¿no? Y antes se decía que el tipo de revisiones que hacían era manual, antes de meter la estadística para todos estos análisis, les demoraba años, ¿no? Y eso hacía que esas revisiones ya no tengan valor porque cada tiempo la medicina mejora en procesos, procedimientos, recomendaciones, entonces hacía que eso también demoraba sus publicaciones, ¿no? Entonces, a raíz de esto,
tratan de que estas revisiones sistemáticas estén bien ordenadas y podamos continuar, ¿no? Existen guías para la realización de una revisión sistemática basada en la evidencia. Como en todo, hemos dicho que ya está bien estructurado y estos son los puntos que se toma en consideración, ¿no? Primero, la definición adecuada de la pregunta. 2, búsqueda de la evidencia. 3, criterios de selección de estudios. 4, evaluación de la calidad de los estudios. 5, recolección de los datos. 6, análisis de los resultados. 7, las conclusiones, recomendaciones y su publicación, en otras palabras, ¿no? Entonces es un proceso bien estandarizado para estas revisiones, ¿no? Entonces es muy importante considerar que todo es un proceso que va a concluir en un resultado que se han aplicado, ¿no? Perdón. Ya. Recuerdan, hemos hablado en la anterior clase de lo que es nuestro identificar el problema y realizar la pregunta. La pregunta tiene que ser muy bien planteada. Hay el memotécnico que han practicado, ¿no? El memotécnico que es PICO, que son unas, es una abreviación en inglés que, bueno, finalmente nos vamos a recordar que la P es de paciente, problema, la I de intervención, la C de comparación, intervención de comparación, el O es variable o resultado, ¿no? Entonces, todos hemos aprendido que una pregunta tiene que tener todos estos elementos para poder continuar en la búsqueda de la literatura, ¿no? ¿Dónde buscamos las evidencias? Hemos aprendido también que en los estudios primarios tenemos este tipo de buscadores, ¿no? Los buscadores que más conocemos, creo que todos son el de Cochrane. Es libre, se puede meter la cantidad de artículos que uno busca, pueden ser artículos individuales y están los metaanálisis, ahí están donde se han publicado, en especial los metaanálisis. O este otro buscador que es el TripMedic Base, que también es un buscador que les hemos indicado que es muy, está, ustedes por Google lo buscan, ingresan, y van a buscar todo lo referente al tema en cuestión, ¿no? Entonces son buscadores que uno puede buscar tanto metaanálisis o estudios primarios para poder hacer una recopilación de datos y tomar, ¿no?, todos esos artículos primarios y luego realizar un metaanálisis bajo un diseño estructurado, ¿no? Pero es muy importante los criterios de selección de estos artículos, ¿no?, para no buscar otros artículos de los que no nos corresponden. Entonces, son los dos buscadores que debemos estar familiarizados, ¿no? Luego se recomienda donde también buscamos otro tipo de evidencias o artículos en Medline, PubMed, ¿no?, etcétera, que todos conocemos. Se ha visto que las páginas de Medline, que tienen alrededor del 60-70% de todo el material publicado, ¿no?, como artículos así, artículos originales. Por lo tanto, es un buen lugar de datos para buscar. Pero también nos recomiendan, no solamente busquen artículos, es probable que ustedes puedan encontrar una buena información en la llamada literatura gris. ¿Quiénes son las literatura gris? Aquellas tesis, resúmenes de congresos, etcétera, que pueden estar publicados también en la red, que podrían ser algún tipo de información favorable o tal vez no para poder ingresar, ¿no? Pero solamente un 10% podrían encontrarlo. Entonces, tenemos varias opciones, pero hay que buscar la mejor evidencia que sea la más relevante para el tema en cuestión de nuestra pregunta que nos hemos realizado, ¿no? Hacen un criterio de selección de estudios de acuerdo al tipo de estudio que estamos realizando, si es un estudio de casos, de corte, etcétera, hay una infinidad de estudios, ¿no es cierto? Entonces se basará la pregunta de interés y buscarán de acuerdo, pues, a este tipo de la pregunta los estudios en cuestión, ¿no?, para poder realizar una selección de ellos. Y habíamos indicado que la localización de los artículos primarios los encontramos en cualquier de los buscadores más conocidos, ¿no? Muchos han confundido lo que es una búsqueda sistemática
dice, no es solo una búsqueda de artículos y no es lo mismo que una revisión sistemática, ¿no? Ya hemos definido bien lo que es la revisión sistemática, está muy estructurada, basada en una pregunta y todos los lineamientos que corresponden. Entonces no va a ser lo mismo que una búsqueda sistemática de alguno de los artículos, ¿no? Entonces, recordando ya, para construir esta búsqueda sistemática, uno sale la pregunta del paciente, ¿no? Con algún problema, buscaremos cuál es la intervención, si es mi propósito una intervención, buscaré sus resultados, haremos la comparación de los resultados probables con tratamiento, sin tratamiento o dos medicamentos diferentes, ¿no? Para tener un resultado adecuado y poder realizar una intervención de medicina basada en la evidencia en nuestro paciente. ¿Sí? En cuanto a la evaluación de la calidad metodológica de los estudios, ¿no? Hemos dicho que en las revisiones sistemáticas existen valoraciones muy internas, muy importantes, quienes realizan los investigadores. Deben ser dos investigadores independientes que no deberían de conocerse y cada uno debe ir revisando la misma literatura, ¿no? Es como decir, el doctor X y el doctor Y revisan bajo los parámetros, los estándares que ya están publicados, ¿no? Hay publicaciones, como hemos señalado, de Cochrane, de las que son más conocidas, cuáles son los estándares para su evaluación de la calidad metodológica y cómo se deben realizar los estudios, ¿no? No solo eso es el de Cochrane, sino hay otros también que vamos a comentarles. Entonces, se hace una selección de artículos, identificamos, como en este ejemplo, se han identificado varios buscadores, una cantidad de artículos en relación a un tema. Se hacen un screening, por ejemplo, de la cantidad aquí de páginas que han encontrado, de artículos, se hacen un screen de acuerdo a la pregunta, ¿cuál es lo que nos interesa? Y a su vez, ¿no? De acuerdo a la etiología que yo necesite, la pregunta que yo voy a buscar, sigo haciendo vamos sirviendo los artículos que sean de relevancia hasta que por calidad, por evaluación metodológica y todo lo que está ya estandarizado, hago una selección de artículos, ¿no? Y por ejemplo, aquí, de la cantidad de artículos que encuentro en los buscadores, seleccionan en un screen 75. De estos 75 todavía van retirando, ¿no? Varios que son abstractos, otro tipo de intervenciones, estaban en niños y yo estaba buscando en adultos o otras patologías que no correspondían, por ejemplo, el primer screening. Luego quedan solo basados en la etiología 15 artículos, de los cuales han visto que 10 todavía no están incluyendo, seguían revisando y veían que no correspondía porque estaba tomando en cuenta otras patologías, otra que no era parte de mi pregunta. De estos solo quedan 5 estudios, de los cuales se realiza el metaanálisis, ¿no? Entonces, si ven, es un proceso muy largo, ¿no? Pero si metodológicamente ellos conocen cómo deben realizar este tipo de revisiones sistemáticas, por eso el proceso hemos visto que les lleva incluso hasta 7 meses, ¿no? Y son profesionales que solo se dedican a hacer este tipo de revisiones, ¿no? Realmente se necesita tiempo, ¿no? Para la parte médica, aparte de las recomendaciones, las guías de Cochrane, está también esta otra guía, Prisma, ¿no? Para los que deseen conocer, esto está libre, está publicado en las páginas, ¿no? Donde toman en cuenta ya, al igual que en las guías de Cochrane, ¿no? Cómo tienen que realizar la pregunta. Van realizando los artículos que han encontrado, van sacando los títulos, van analizando el resumen, su introducción, los métodos, en especial le ponen mucho énfasis a los métodos, ¿no? Para la evaluación de cada artículo, ¿no? Los resultados, ¿no? Entonces, todo eso van tomando en cuenta para poder, como hemos visto en la recolección de los artículos, ¿no? Poder tener la cantidad de artículos necesarios para su análisis, ¿no? Y como decíamos, todos los datos se confeccionan en una plantilla. Bueno, ya todo está moderno, nadie va a hacer una hoja y un cuaderno, ¿no? Todos en plantillas de Excel y se van
haciendo la clasificación de las plantillas, ¿no? En las plantillas los datos que necesitan, ¿no? Será el año de publicación, nos interesa saber los autores, ¿no? Si las revistas donde están publicadas, cuáles han sido los resultados, la población, ¿no? Cuál fue la pregunta en cuestión, eso, porque hubo variables. Entonces, es muy importante para poder, dentro de la colección, analizar los datos, ¿no? Y los resultados. ¿Quiénes van a analizar los resultados? Obviamente los investigadores, los que están revisando estos 7 meses, esta cantidad de artículos bajo su metodología de estos artículos primarios, podrán realizar un análisis de los resultados, ¿no? Y su interpretación deberá ser plasmada en el documento. Entonces, todo lo que corresponde a la presentación de resultados, ¿no? Entonces, los resultados siempre van a declarar también, han visto muchos de los que revisan artículos, ¿no es cierto?, de dónde han conseguido los artículos, cuál ha sido el proceso de revisión, se han basado en cuáles guías, qué método estadístico han utilizado, etcétera, ¿no?, para la publicación de una revisión sistemática, tomando en cuenta que ya se requiere los datos, ¿no? Muy bien, hasta esta parte lo que es revisiones sistemáticas. Preguntas. ¿Hemos comprendido algo o algo que queramos repasar antes de continuar? Algo que quieran nuevamente. ¿Qué más vamos a admitir? Entonces, la parte de revisión sistemáticas, la anterior vez y ahora se van complementando, ¿no? Entonces, todas las clases que vamos viendo, todo lo que corresponde aquí a la presentación del módulo, ¿no? Muy bien, entonces, continuando ya, vamos a nuevamente presentar, ya vamos a dejar entrar a los dos colegas que están solicitando. ¿Me confirman alguien, por favor, si se va mostrando la pantalla? Nuevamente la presentación. Sí, profe, sí se ve la pantallita. Gracias, doctor. Muy bien. Ahora, sí, hay a veces muchas cosas complicadas que no entendemos como en todos, pero aquí estamos. La parte del metaanálisis, ¿no? ¿De dónde viene el metaanálisis, ¿no? Ha sido descrito por un estadístico americano, un estadounidense, Jane Glass, desde el 76, ¿no? Entonces, él ha agrupado dos términos griegos, meta, que significa después, el análisis, la descripción o la interpretación, ¿no? ¿Cómo definimos el metaanálisis? Va a ser el análisis estadístico de la recolección de los resultados extraídos desde estudios primarios con el propósito de integrar los hallazgos obtenidos, ¿no? En otras palabras, hemos hablado de revisiones sistemáticas, hemos aprendido a hacernos una pregunta, a revisar artículos primarios, hemos aprendido a que estos artículos tienen que introducirse bajo una metodología para sacar un artículo que es una revisión sistemática, ¿no? Ahora, su análisis estadístico, esta revisión sistemática, también se denomina metaanálisis, ¿no? Es la forma estadística de cómo se interpretan esos resultados, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante para nosotros. Que tiene dos etapas, ¿no? Y están plasmadas en un gráfico. No se olviden que Jane es estadístico, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? La primera parte, calcula las medidas del efecto para cada estudio y su intervalo de confianza. Y una segunda que calcula el efecto global, en resumen o combinado de la intervención, como una medida ponderada de los efectos obtenidos de los estudios individuales, ¿no? Como ejemplo tenemos aquí una gráfica. No se olviden, el metaanálisis va a ser el resultado estadístico de las revisiones sistemáticas, ¿no? Es otro término nada más que muchos, al decir revisiones o metaanálisis, están hablando de esta parte estadística, pero muchos los interpretan como todo el estudio, ¿no? Revisiones sistemáticas o metaanálisis para muchos en concepto es lo mismo, no es lo mismo, solamente que la parte de metaanálisis hacen un poquito de énfasis recordando que es la parte estadística,
de esa revisión sistemática que han realizado este grupo de autores que en 7 meses aproximadamente han logrado hacer esta revisión, ¿no? Dice, primera, tiene dos partes que están, están plasmadas en este gráfico, ¿sí? Ven, vamos a ver que tenemos aquí en nuestra figura 2, donde dice metaanálisis de la revisión sistemática relacionada del uso de antibióticos profilácticos versus el placebo en pacientes con colelitiasis intervenidos en vía laparoscópica en términos de la variable. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la pregunta que se han hecho? Es infección en el sitio operatorio. O sea, su pregunta para hacer este metaanálisis, esta revisión sistemática ha sido, ¿hay una infección en el sitio operatorio basados en el uso de antibióticos profilácticos versus placebo, ¿no? En pacientes que han sido sometidos a cirugía por vía laparoscópica, ¿no? Entonces, muchos de nosotros hemos visto este tipo de gráficos en los estudios, como resultados, ¿no? Que muchas veces no podemos interpretarlos. Si ustedes ven, vamos a empezar del lado izquierdo, mi agarre, entonces al lado izquierdo, ven, en esta columna están todos los autores. Es probable que han encontrado, no sé, 50 autores, pero han visto que para esta pregunta, que era infección en el sitio operatorio, han encontrado solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 11 autores, o sea, 11 publicaciones, ¿no? En las cuales sí cumplían con los que habían recibido profilaxis con antibiótico y placebo. Y cada autor, por ejemplo, aquí Dens tenía 2 de 40, o sea, 2 casos, ¿no? De 48. Los que eran placebo igual, 2 de 53. Lo mismo, los diferentes autores hacen referencia a eso, ¿no? Y hacen un total de pacientes. Entonces, eso es lo que nosotros vemos cuando vamos a identificar este tipo de gráficas, ¿no? Dice, en el metaanálisis tiene 2 etapas en el gráfico. La primera, calcula las medidas de efecto en cada estudio y su intervalo de confianza, ¿no? Entonces, ya tenemos la lista de los autores, tenemos el grupo de profilaxis y el grupo de placebo. En este grupo de profilaxis se han estado 30 pacientes y en el grupo placebo 40, en resumen, el total de todo esto, ¿no? Y se grafica en una primera parte. Está calculada las medidas del efecto en cada estudio para su intervalo de confianza. Tenemos aquí una columna que es primero horizontal, la que está hacia abajo, y luego una columna vertical, ¿no? En relación a la columna vertical se hace este gráfico del intervalo de confianza. O depende de lo que requiere, ¿no? El procedimiento. Entonces se hace este cálculo, donde vemos que aquí, en forma individual, para este estudio, con esta cantidad de pacientes, ¿no? Tenemos un total en cuanto al origen, que un intervalo de confianza y su promedio, ¿no? Entre 0.15 a 8.19, su promedio es 1.1. Entonces, eso se grafica, ese 1.1 acá, ¿no? Entonces dice, la primera se calcula las medidas de efecto para cada estudio, ¿no? Y su intervalo de confianza. Entonces, para cada estudio se ha hecho el cálculo. Para el segundo estudio no está calculado. Aquí vemos en el estudio de Dubai, está calculado su intervalo de confianza, o sea, donde está graficado en esto. Lo mismo para cada autor, van graficando, ¿no? Por eso esta primera parte, en el metaanálisis, calculan el efecto para cada estudio que se ha realizado, ¿no? Y en forma individual, ¿no? Porque hemos dicho, cada estudio tiene diferente metodología, número de pacientes, etcétera. Entonces, hace un cálculo primero individual, ¿no? Y en la segunda parte, que es la más importante, calcula el efecto global. O sea, de todos estos 11 estudios, este rombo negro que ustedes ven abajo es el cálculo o el efecto global, ¿no? Que es una medida de ponderación de todos estos estudios en forma individual que se haya obtenido, ¿no? Y está graficado, ¿no? En esta parte inferior, y tiene la forma en este momento de un rombo, ¿no? Un rombo negro que ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, esto es lo que nos explica este gráfico. Cuando nosotros tenemos
¿no? Cuando nos ponen los autores, nos ponen qué es lo que estamos buscando, profilaxis versus placebo, la cantidad de pacientes que sí corresponden al estudio y su gráfico individual, de acuerdo a lo que uno requiere, ¿no? Dice, hacia este lado, favor al tratamiento o favor hacia el control, ¿no? Entonces, está así en esta forma diferenciado. La interpretación, ¿sí? Ahora, la integración de los estudios y posterior información global de los resultados aportados a ellos, mucho va a depender de la variable, ¿no? Lo mismo en esta otra gráfica. Tenemos la pregunta, ¿no? Bueno, igual ya es una publicación, es un metaanálisis, donde la variable, en este caso, error diagnóstico, ¿pero de qué? ¿No? Se hace una revisión sistemática relacionada del uso de opioides, o sea, analgésicos, ¿no? Versus placebo en el proceso de diagnóstico terapéutico de pacientes con dolor abdominal agudo. Lo mismo, ¿no? En términos de la error diagnóstico. ¿Qué hacían en este estudio? Decían, queremos ver si el darles opioides o analgésicos opioides a pacientes que tienen dolor abdominal agudo puede o no alterar el diagnóstico, ¿no? Porque no se olviden, cuando hay dolor abdominal agudo, evitamos dar, porque asumimos que podría enmascarar el dolor abdominal agudo y puede ser un quirúrgico y retrasar el diagnóstico, ¿no? Y lo mismo, hacen una revisión de, aquí en este momento, en una columna en el lado izquierdo, ven 6 autores, cada autor con su número de pacientes, ¿no? Con el número de pacientes, y concluyen, tenían 56 pacientes que recibieron opioides versus 62 que no habían recibido opioides. Y lo mismo para cada autor, se hace su gráfica individual, ¿no? En esta columna que tenemos en horizontal, en la vertical, hacia cuál lado está, si sea mayor a 1 o menor a 1, ¿no? Y a su vez se hace un análisis de todos estos estudios para sacar un total o el resultado para hacer la interpretación, ¿no? Entonces, a esto se hace referencia el metaanálisis, ¿no? De cómo están identificados los autores, las preguntas, los resultados y la interpretación. Obviamente la interpretación depende de cuál ha sido la pregunta y qué ellos están buscando, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando, ¿no? También se concluye que ningún modelo estadístico del metaanálisis representa perfectamente la realidad, ¿no? Y que se necesitan muchos para hacernos una idea de esta realidad. ¿Qué significa? Que todos estos estudios estadísticos que hemos visto usan, ¿no? Bases estadísticas para poder analizar, ¿no? Pero dicen que muchos, para hacernos una realidad de realidad, necesitamos usar varios modelos tal vez para buscar cuál sea el ideal, pero ninguno de ellos puede ser perfecto ni nos pueda mostrar una realidad al 100%, ¿no? Entonces, se sigue, si bien nos ayudan a interpretar, se siguen realizando los análisis, los estudios, ¿no? Y la interpretación que a nosotros nos ofrecen es la que nosotros veamos la más adecuada, que sea coherente para poder aplicar, ¿no? Hay varios programas estadísticos que ustedes han debido conocer, ¿no? Muchos tienen conocimiento del SPS, ¿no? Pero hay otro analizador estadístico o software estadístico que es, si ustedes, ahorita les voy a presentar para que lo conozcan, se busquen, que es el Jamovi. Es un buscador, nos ha parecido un poco más sencillo comparado con el SPS y te arroja los mismos resultados que usar un SPS, ¿no? Este es un software gratuito, ¿no? Sí, obviamente tiene una amplia gama de análisis estadísticos, lo que uno está buscando de acuerdo a la metodología del estudio que requiere, ¿no? Es fácil para su uso en el área de la docencia, ¿no? Entonces, el lenguaje que ellos proveen como resultados es estadístico, ¿no? Ustedes ingresan a este link que les tengo acá del Jamovi, descargan en su escritorio, Jamovi escritorio, ¿no?
aparece Jamovi Escritorio 2 versiones, una la actual y la sólida. Os recomiendo no usar la sólida porque es un programa estadístico que ya se ha usado bastante, entonces tiene menor error, ¿no? Que probablemente los actuales puedan presentar algún error y no se aconseja, siempre nos recomienda usen el sólido todavía, ¿no? Ya en la descarga de su escritorio, que les va a durar unos minutos, van a la parte de descargas y aparece Jamovi en sus computadoras, realizan su doble clic, como ven, doble clic a Jamovi y permiten pasos para la instalación. Y ustedes, como en cualquier instalación, para una impresora han visto, siguiente, siguiente, siguiente y se instala. No revisten problemas, ¿no? Luego van a su menú y en su menú está Jamovi. Y al abrir en doble clic les va a aparecer esta pantalla. Esta pantalla que tiene tres cuadrantes. El superior donde están los menús, el cuadrante inferior donde se ponen los datos y el cuadrante derecho donde se van a aparecer los resultados. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que hace referencia a lo que estamos hablando de los modelos estadísticos, ¿no? Dice, hemos visto que a mayor número de casos, de pacientes, vamos a tener un mayor acercamiento a la realidad. Ustedes ven en esta presentación tres imágenes, ¿no? Donde ven una parte central negra, si tú quieres, y una columna de peso, que es la vertical, y una columna de estatura, donde tal, se hace una pregunta para saber el promedio de la estatura y de peso de una población X, ¿no? Los llamados, este ejemplo, puntos de 1000, donde ven una línea negra que es la media, el promedio donde está la población, ¿no? Y ven tres imágenes. En esta primera imagen vemos que hay una línea roja y está teniendo una amplia separación hacia los extremos, ¿no? Y en la parte superior una N dice 10, que solamente tenemos 10 pacientes o 10 casos para la medición de estatura y talla, ¿no? En la segunda imagen ustedes ven una N, la N es de número de población, ¿no? De casos. 100, tenemos 100. Entonces, en esta gráfica vemos que los 100 están más cercanos a esta línea media, esta línea negra, que es lo ideal, ¿no? Y obviamente el tener un número 1000 de pacientes o 1000 de casos, ¿no? Se aproximan más a la realidad. Entonces, este es un ejemplo de que si tenemos estudios que tengan un mayor número de participantes, entonces se acerca más a la realidad, ¿no? Más a la realidad. Para tener los datos estadísticos, ¿no? Entonces, en este Jamovi te grafican primero el diagrama de embudo, donde de interpretación de este diagrama de embudo hace una referencia de todos, o sea, como metemos todos los estudios, ¿no es cierto? Todos los estudios que sean seleccionados bajo los criterios establecidos. Uno, la parte inferior, los considera los estudios tal vez menos estables, y la parte superior, los estudios que tal vez son más estables, ¿no? O nuestra interpretación, como habíamos dicho, más es mayor metodología, mayor número de pacientes, entonces hacen una evaluación en cuanto al tipo de artículos, ¿no? Y que también nos presentan el diagrama de bosque, lo que hemos visto en la primera representación, ¿no? Cuando hablamos de metaanálisis y su interpretación, que es la interpretación estadística, donde el estudio 1 al 9 son los estudios que íbamos señalando sobre una pregunta en cuestión, ¿no? Y se hace la graficación en el diagrama de bosque, donde dentro de esta columna vertical y horizontal, donde sale su intervalo de confianza de cada uno de estos estudios y se hace una sumatoria total y sacan un promedio de lo que es un resultado para interpretar si es favorable o no es favorable, si se
requiere o no se requiere de acuerdo a la pregunta que nos hemos realizado y depende del estudio que nosotros hayamos, eh, de los resultados de acuerdo al estudio, de acuerdo que hayamos introducido, ¿no? Algo que nos debemos siempre recordar es esto, ¿no? Las medidas de asociación. ¿Para qué nos sirven las medidas de asociación? Uno, no nos olvidemos que tenemos varios tipos de estudio y hay que saber, o sea, sabemos que no es tema de este momento, ¿no? De la clase, pero para interpretar lo que hemos visto, ¿no es cierto? Tenemos que saber que tenemos diferentes tipos de estudios, los observacionales y los experimentales o de intervención, ¿no? Los estudios, de acuerdo a su clasificación, los tipos de estudios observacionales, tenemos los descriptivos, los analíticos, los ecológicos, ¿no? Que no necesitan interpretación mediante medidas de asociación. ¿Cuáles son las medidas de asociación? Estos denominados por reinvención o riesgo relativo, ¿no? Que nos ayudan a interpretar los resultados. ¿En quiénes son aplicados estas medidas de asociación? En estos estudios, en los transversales, casos controles de corte, ensayos aleatorizados controlados, en especial, ¿no? Ya de acuerdo al tipo de estudio que hemos seleccionado, encontramos la metodología, ¿no es cierto? Y haremos la evaluación estadística si requiere un odds ratio o un riesgo relativo, ¿no? Entonces, estas medidas de asociación varían en cada literatura que vayamos a buscar o que hayamos encontrado, ¿no? Si ustedes han visto varios artículos, justamente los resultados se basan dependiendo a lo que hayamos necesitado, ¿no? Entonces, una ayuda a memoria nada más. Y cuando ingresamos en el software de Jamovi, hemos visto, ¿no? Ponemos por un dato, por una columna, hemos visto que tenemos tres cuadrantes, ¿no es cierto? Entonces los datos se van introduciendo y van a aparecer los resultados, ¿no? Los resultados que hemos conversado de estas gráficas y la poder interpretar, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros necesitemos, dependiendo del tipo de estudio, si fue un estudio de casos, de cortes, etcétera, ¿no? Entonces, los que deseen, ¿no? Son imágenes, los que deseen un poco interiorizarse en, muchos de nosotros hacemos revisiones de artículos tal vez, o no podemos interpretar esta revisión, no podemos interpretar los resultados de esta revisión. Entonces, esta es una pequeña guía para que podamos seguir continuando con esto que es la interpretación. Es cierto, muchos tenemos la falencia de no conocer la parte estadística, pero ya estamos introduciendo los temas de cómo salen los resultados, de cuál es la interpretación, en una forma tan sencilla y básica para que uno, dependiendo del área que trabaja, pueda tener una mayor interpretación del resultado de un estudio en cuestión que esté revisando, ¿no? Que podamos analizar. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, hasta acá, por favor, preguntas que tengamos para poder